Bien, hermanos, Confesión de Fe de 1689, Confesión de Londres, Confesión Bautista, capítulo 2, de Dios y la Santa Trinidad. De Dios y la Santa Trinidad. Este capítulo tiene 3 puntos, creo que ya lo vieron. El primer punto trata de los atributos de Dios. El segundo punto trata de la aceidad y simplicidad de Dios. Ya iré explicando. Y el tercer punto intenta describir la Trinidad. Hoy veremos el primer punto, que son los atributos de Dios. Ustedes se darán cuenta que los hermanos de Londres de 1689 intentaron describir los atributos de Dios con términos superlativos: ísimo, santísimo, purísimo, porque no hay manera de describir sin superlativos los atributos de Dios. Bien, el Señor nuestro Dios, esto es precioso porque está diciendo que hemos creído, este Dios que Él va a describir, que es el único Dios, es nuestro Dios. La pregunta: ¿es tu Dios o no es tu Dios? El Señor nuestro Dios es singular, es uno. No hay dos, no hay tres, solo es un Dios único, sin lugar, irrepetible. Nada del universo creado es como Él en su plenitud. El Señor nuestro Dios es un Dios. No hay muchos dioses. Recuerden que siempre se ha peleado con el politeísmo, que muchos dioses, politeísmo griego, el politeísmo de la época de Moisés, el politeísmo de la época de los apóstoles. No, solo hay un Dios y es nuestro Dios. Un Dios que además es trino. Eso lo explicaré más adelante. El Señor nuestro Dios es un Dios único, singular. Está un atributo aquí. ¿Cuál es? La singularidad de Dios. No hay nada como Él. Dios es simple. ¿Qué es eso de simple? Es que Dios no está en partes. Dios es un todo, así de simple. La simplicidad de Dios es todo, así de simple. La simplicidad de Dios es único. Y es un Dios vivo, un Dios vivo, no es un Dios muerto creado por el hombre. Nuestro Dios no fue creado por la mente humana. Dios nuestro creó la mente humana y creó todo lo que hay en el universo y en la tierra. Él es creador. Él jamás puede ser criatura. Todo lo que sale de Dios es criatura, creada por Dios. Dios es único, vivo. No es que Dios existe a partir de que aparece el hombre y el hombre en su necesidad de creer crea a un Dios. No, Dios crea la mente humana. Pero además este Dios único, singular, vivo, está sustentado en la verdad. Quien sustenta esta verdad es Él mismo, porque la aceidad de Dios es que Dios no necesita absolutamente nada, ni de nadie, ni de alguna cosa creada. Él se sustenta a sí mismo. Esa es la aceidad de Dios, que no necesita absolutamente nada de nadie de lo que Él creó.
Solamente Él es suficiente y se sustenta en su propia Trinidad. Esa es la aceidad de Dios. En cambio, toda cosa creada necesita ser sustentada. Y Dios creó las cosas y el mundo, pero además la Biblia dice que lo sustenta. Dios sustenta todo. Si usted está vivo no es porque hace ejercicio, porque no come colesterol, no, es porque Dios lo sustenta. Una piedra está ahí porque Dios la sustenta. Si no, esa piedra no estaría, implosionaría, en fin. Dios sustenta toda su creación, sus criaturas, pero Él no necesita ser sustentado. Él no necesita absolutamente nada de nadie. Él no necesita ni de usted que le aumente su gloria, porque su gloria no puede ser aumentado. Él se agrada cuando usted le obedece y le ama, pero Él no necesita que usted lo ame. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no necesita absolutamente nada más que su propia Trinidad, sus propias tres personas. Algunos piensan que Dios en la Trinidad estaba solo, entonces creó al hombre para que el hombre lo amara o alguna parte del hombre lo amara. No, Dios no sabemos por qué. Bueno, sí sabemos. Todo esto creado, ¿saben para qué es? Para un solo propósito, para glorificar el nombre de Dios. Por eso creó Él, aunque Él no necesita más gloria de la que ya tiene en sí mismo. Aceidad de Dios. Dios es un espíritu simple, es un todo. Único, vivo y sustentado por la verdad. Él mismo es la verdad. Luego sigue, dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. No necesita absolutamente nada de nadie, solo de Él mismo. Ahora, no sé si les llame la atención una palabra, subsistencia. ¿Sí les llama la atención? Porque ¿por qué no puso cuya existencia está en Él mismo? ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué puso subsistencia a los hermanos? Eso lo voy a explicar más adelante. Por el origen de la palabra existir en latín no checa con la deidad de Dios. Por eso pusieron subsistencia. Eso lo voy a explicar más adelante. Cuya existencia, dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Bueno, otro atributo, otra característica es infinito. Bueno, no va a tener fin, no. ¿Por qué? Porque Él no tuvo un principio. Él no explotó de un Big Bang y de repente en una mente creadora empezó a crear otras cosas. No, Él existe siempre. Él creó el principio cuando empezó a crear las cosas en Génesis, y Él creó la gravedad y Él creó las leyes de nuestro universo, pero antes de que eso existiera en el principio, Él es en la Trinidad, porque dice que Dios ha amado eternamente, y si antes de que existieran las cosas, ¿a quién amó? La propia Trinidad. El Padre amó al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Padre. Ese amor intratrinitario. Porque Dios amó eternamente antes de que existieran las cosas. Por tanto, Dios no tiene un principio y por lo tanto no tendrá un fin. Nosotros sí, en este tiempo de la tierra tenemos un principio. Y tendremos un fin que para el creyente es el comienzo de la vida eterna. Bienvenido al cielo cósmico, ¿no? Es infinito, no tiene fin en su ser. Esta palabra la vamos a estudiar, ser, porque
se pega mucho a la palabra sustancia, que es ousios. Ousios es cosa, es esencia. O sea, ¿cuál es el ousios de una uva? ¿Cuál es la esencia de una uva? Esa esencia de una uva no es la misma esencia de un camello, no es la misma esencia de un león. Cada uno tiene su ousios, su cosa, sustancia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuál es la sustancia de la Trinidad, que está aparte de todo. Bueno, su ser, ¿de qué está hecho Dios? ¿Cuál es su sustancia, su ousios? Y perfección, hermano, todo lo que usted ha conocido aquí en esta vida desde que ha nacido y va a morir, todo es imperfecto, todo tiene un pero, todo tiene un pelo en la sopa, todo. Usted no ha conocido a una persona absolutamente santa, apartada de este mundo del pecado. Solo hubo uno hace 2000 años, apartado de todo pecado, santísimo. Pero fuera de ahí, todo lo que usted conoce es imperfecto. Y algún día conocerá lo perfecto. Y algún día usted será perfecto, inconocible. Su ser y su perfección es perfecto. Cuando se nos dice que Dios es celoso, la ira de Dios solo son atributos metafóricos de su carácter en contra del pecado. No es que Dios amanezca neurótico una mañana, no es que a Dios ya se le bajaron las hormonas y está enojado con su creación. Así, cuidado, córranle todos a rezar, a orar, porque si no les va a caer. Dios está enojado, no. Dios es perfecto, es santísimo, es puro. Y todos esos lenguajes metafóricos que Dios es celoso, la ira de Dios solamente son metáforas de cómo Él odia el pecado. Hermano, ¿usted le molesta que violen a un niño, que roben a un niño? ¿Sí? Imagínese que usted le molesta siendo que no es puro. ¿Cuánto no está la ira de Dios detenida? Que Él es purísimo y soporta la maldad de este mundo cotidiana. Cuando Él es santo, puro, purísimo. Si usted que no es santo y purísimo le molestan esas cosas, imagínese Dios y cómo está contenida su ira para el día de la ira. Bueno, ahora sí, cuya esencia, ousios, ¿sí, hermanos? Cuya esencia, después voy a explicar esta palabra. Cuya ousus, recuerden que el credo de Nicea, de la misma sustancia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se refiere a esa palabra griega que es ousios, cosa, de la cosa que están hechas las cosas, de su esencia, ¿sí? Y cuya esencia, ¿qué dice? No puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Su esencia, su naturaleza perfecta no puede ser entendida sino por Él mismo. Por eso Jesús dice: ¿quién conoció al Padre sino el que estuvo con Él en la eternidad? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quién puede conocer al Padre sino solamente el Hijo, el cual estuvo en la eternidad? Y Señor, para que me ames con el amor que nos tuvimos en la eternidad. La Trinidad se amó. Bueno, hermanos, esa esencia infinita, única, perfecta, invisible, libre de pasiones, inmortal, inaccesible, sapientísimo, no puede ser comprendido por una mente humana. ¿Están de acuerdo? No puede ser comprendido. ¿Cómo es que queremos comprender la Trinidad? La Trinidad es un misterio
que Dios no le ha placido revelar cómo están interrelacionadas las tres personas, pero la Biblia dice que son tres personas. Está implícito. ¿Cómo quieres comprender la Trinidad? ¿Cómo podemos entender la Trinidad? Bueno, hay algo interesante. El hecho que comprendas que no comprendes es que sí comprendes. ¿Sí? El hecho que comprendes que no puedas entender lo incomprensible es que ya entendiste algo. Y hay cosas que deben ser porque Dios las ha revelado. Y no vamos a comprender nunca cómo es la Trinidad. Y menos cómo es su sustancia. Cómo es esa cosa de la cual está formada Dios. Porque Dios no tiene cuerpo. No tiene ojos, no tiene manos. Aunque la segunda de la persona de la Trinidad tiene cuerpo glorificado, pero Dios en esencia no tiene ojos, no tiene manos. Entonces, ¿de qué está formado Dios? Esos lenguajes son metafóricos para que usted entienda que Dios lo está viendo, aunque no tiene ojos. Es invisible, no se puede ver. Ya bien dicen que es, bueno, purísimo. ¿Qué es lo más puro que usted conoce? Físicamente. El agua, ¿no? El agua clara cuando está es purísima. Luego hay un aceite vegetal que es purísima, ¿no? Pero es otra cosa, pero ¿cuál? La marca purísima. Entonces, ¿qué más es purísimo? Todo está contaminado, hermanos, de una otra manera. Si usted observa el agua con microscopio, tiene bacterias. No, pues ya la ultrapautericé, entonces sí, pero de todos modos tiene elementos que dañan. Nada es purísimo. Sin embargo, Dios no es puro, es purísimo. ¿Ven cómo están tomando superlativos? Pero hermano, se quedó corto porque no es purísimo, es purisísimo. No se puede describir más a Dios. Póngale más y purisísimo. Es purísimo. No quiera comprender lo que es incomprensible. Es purísimo, no hay mancha en él, no hay error en él, no hay pecado en él, no falla en nada. Todo lo que ha pasado, pasa y pasará en esta tierra está decretado. Él es omnisciente, él no ignora nada. Él lo sabe todo. No ha habido un momento en la historia donde Él ignore algo. Por eso es absurdo pensar que Cristo es enviado a la tierra y lo crucifican y falla y viene otro plan y llega el Espíritu. Todo está absolutamente planeado. Omnisciente, lo sabe todo. Todo lo que ha pasado, todo lo que pasa y lo que pasará, absolutamente lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Él lo decretó. Él lo decretó. ¿Cómo va a ignorar algo? Qué mente tan maravillosa, hermano, que no podemos entender. Pero gracias a Dios que Él, siendo tan poderoso, es humilde, es bueno, es amantísimo. Envía a su Hijo, y Dios de gracia envía a su Hijo, que no tiene ninguna necesidad de tener contacto con criaturas pecadoras. Y no solo eso, se deja crucificar por amor de los escogidos. No lo puedo entender. ¿Qué necesidad tiene un Dios en su trono venir acá por criaturas salvajes que ni entienden su pureza? Y hacerlo es que es amantísimo, purísimo. ¿Qué más es? Invisible. No tiene cuerpo, hermanos. No tiene cuerpo. Miembros que duelan. Tampoco está sujeto a pasiones, ni pulsos hormonales, ni pulsos anímicos, que a veces está de malas, como nosotros, ¿no?
A veces de buenas, a veces así. Dios no es así. No está sujeto a pasiones. Cuando Él ama, ama. Cuando Él odia, odia el pecado. No está sujeto a pasiones. ¿Quién es Dios? Bueno, Él ya dijo quién es. Él es yo soy. ¿Cómo es Dios? No tienes mente para entender cómo es Dios, para comprender qué es Dios. Solamente tienes mente para amarlo y desearlo. ¿Tiene inmortalidad? Seguimos, hermanos, ¿me van siguiendo? ¿Tiene inmortalidad? Claro que no, porque Él nunca nació. Cuando dice que Cristo nació, sí nació en la encarnación, como unigénito. Monogenes no es el primer engendrado, monogenes es aquel que es único en título y persona. Monogenes es un título, no el que lo engendraron hace 2000 años. Tiene inmortalidad. Bueno, ¿y dónde habita Él? Bueno, pues vamos, para que entiendas, habita en un lugar llamado cielo. Para que entendamos, ¿no?, que Él habita en un lugar llamado cielo, para que entiendas que allí está. Pero Él no está ahí. Él habita en un lugar inaccesible, a un lugar que tiene una luz inaccesible. Pero no piensa en luz física, piensa en la luz del conocimiento. Él tiene un conocimiento el cual no es accesible a nuestra mente. Ahí habita Él en una luz inaccesible. Porque si Él no tiene físico, no tiene por qué habitar un lugar físico. ¿Se entiende? Él habita en un conocimiento inaccesible para nuestra cabeza. Y cuando no entendemos esto, altercamos con Dios. ¿Qué le dijo Zofar, uno de los amigos de Job, a Job cuando ya Job ya no aguantaba? Dice, ¿podrás entender tú las grandezas de Dios? Quería entender por qué estaba sufriendo. Un hombre justo, ¿por qué estaba sufriendo tanto? Entonces llegó a preguntar, y Zofar, que no era tan buena gente, llegó a decir, no puedes entender los designios, las grandezas de Dios. Finalmente la luz divina entró en la mente de Job y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y es cuando los ojos de la luz inaccesible a la que está Dios, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y un hombre justo. Porque Dios habita en una luz inaccesible para nosotros. Solamente Él ha dejado de ver un pedacito de su gloria y la escribió. Permitió que escritores la escribieran en su palabra. Y ahí está lo que Dios ha dejado ver de su gloria, que no es ni el bordón de su manto. Luz inaccesible. La luz que dejó está en esta escritura. Ahora, es inmutable. Qué bueno que Dios no cambia. Imagínese, hermana, que de pronto le borraran la Biblia y dijeran, ahora aparece en la Biblia, todos están condenados. ¿Pero por qué, Señor? Si es a través de la sangre de Cristo, a través de la gracia, a través de lo que el Señor... No, ya cambié de idea, cambié. No, Dios es inmutable. Si no, ya hubiéramos perecido. Pero Él respeta sus decretos. Dios es todopoderoso, pero hay unas cosas que no puede hacer. ¿Cuáles son estas? Las que el Todopoderoso no puede hacer. Lo que Dios Todopoderoso no puede hacer es ir en contra de su propia voluntad. Él decretó y Él no puede ir ni en contra de su propio decreto. Él es purísimo. No puede pecar, hermano.
No es como tú y yo que se nos facilita, no. Él tiene una naturaleza que no puede, por su propia naturaleza, pecar. Y no puede ir en contra de su propia voluntad. Y si Él predestinó antes que el mundo fuera a unos y a otros los dejó sin la gracia, Él es Él. No, Dios no puede hacer así. Si Dios es bueno. Yo no digo que Dios sea malo, pero es soberano. Y Él salva al que salva. Y punto. No, ese es el Dios que no concibo. Pues no es cosa, es que Dios no es a tu forma ni a tu concepto. Dios es como Él se revela en la Escritura. No, ese Dios no me gusta. El barro discutiendo con el alfarero, pedazo de tiesto, gusano deformado por el pecado, discutiendo con el purísimo, santísimo, y Dios con paciencia. Pero la ira se va a desbordar en el día de la ira. Contra todo pecado hecho, contra toda injusticia, el día del juicio, el día de la ira va a ser terrible. Y la gente se ríe. Y la gente se burla de lo que estamos diciendo. Cuando yo tenía 10 años en esta misma casa, andaba yo preocupado porque quería que me dijeran quién era Dios y cómo era Dios. Y nadie atendía esas súplicas porque todos estaban trabajando, estudiando, todos estaban muy ocupados en hacer. Y la única que podía dar luz era una tía abuela que era católica, pero ella era sacramental, ¿sabes? Solo sacramentos. Y no me decía quién, cómo, cuándo, dónde comenzó todo. Finalmente la pregunta muere cuando le pregunto a alguien y dice: Dios no existe. Las religiones se hicieron para explotar, muchacho, a otros. Y se acabó la búsqueda por muchos años. Pero Dios es purísimo, es santísimo. Y Él murió por los que murió y no los va a dejar. En medio de todo te alcanza y te lleva. Porque Él todo lo que decreta lo hace. No hay nada ni voluntad humana que se le oponga. Gracia irresistible y que habita en una luz inaccesible, es inmutable, no cambia y es inmenso, o sea, está en todo lugar, pero no está por partes, hermano, de que una parte esté en el mar, otra parte en la caverna y otra en el último sol de tal galaxia. No, Él está en todo lugar de manera completa, no por pedacitos. Él está en todo lugar de manera, ¿qué? Completa. Jeremías 23, 23. No, pero no podemos tener textos, ¿no? Jeremías 23, 23. Ahorita se los doy. Es terrible hacer notas y luego no encontrar nada, hermano. Bueno, seguimos. Hermanos, todopoderoso, bueno, es inmenso. Él está, dice, si alguien se quiere esconder de mí, si subiera a los cielos, si pusiera mi estrado en el Seol, ahí estarás. Hermano, habrá un lugarcito, hermano, donde no pueda haber algo Dios, algún cuartito de plomo donde uno puede esconderse y no entre la luz de Cristo ni los ojos de Dios. No hay. ¿Dónde me podré esconder de ti, Señor? Él está en todos, hermano. Y ahora que nos pasó el hermano Memo el video de que hay soles millones de veces más grande que nuestro sol y que nosotros somos menos que una hormiga y menos que un microbio y menos que una micra en el universo. Y Dios está en todos. Y no está por pedacitos, está todo. En las arenas del desierto. Busque las arenas de la playa y vea los granos de la arena, ahí está Dios. Vea al colibrí, ahí está Dios. Vea al león, vea la uva. Vea una cueva. El colmillo del león.
Ahí está Dios. Él puede. Ahí está, hermano. Jeremías es. No lo busquen, hermano. Él está en todo lugar. Sí puedes entender eso, hermano. Nosotros que estamos aquí, tenemos que agarrar un avión para ir allá o caminar. No podemos comprender eso, que Él está en todo lugar. ¿A dónde me podré esconder? Los cielos no lo pueden contener. Cuando Salomón edificó el templo e invitó al Señor para que posara, digamos invitar, porque Él es dueño de todo. En un momento dado se quedó Salomón viendo la belleza de su templo de muy buen gusto y dice: si los cielos no te pueden contener, habitarás en esta minúscula tierra y en este minúsculo templo. ¿Cómo podrás? ¿Se da cuenta de la mente humana? Si a Dios no lo pueden ni contener los cielos. ¿Cómo podrá estar? Dios no habita en templos hechos por las manos del hombre. Y sin embargo aparece otro misterio, que Dios habita en el creyente a través del Espíritu Santo. ¿Cómo entiendes eso? Que sí vive en nosotros tal grandeza. ¿Cómo ven los atributos de Dios hasta aquí, hermanos? Inmensos. Me ha dejado, es como Pablo a la mitad de Romanos lanza una doxología. Insondables son los caminos, inescrutables los pensamientos de Dios. Una doxología, una adoración a Dios. No podemos entender qué grande eres, pero sí sé que vives en mí. Esa grandeza está en mí y el mundo no la ve porque el mundo no le conoció a Él. Inmutable, no, inmenso, es eterno, inescrutable. Su mente es inescrutable, sus caminos. ¿Por qué nos pasan cosas que no deberían pasarnos? Él sabe, hermano. Solo pida que lo fortalezca en medio de las pruebas. Dame la fuerza para terminar como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Que esto sea tu último grito de fe. Inescrutable, todopoderoso. Ya dijimos que lo puede todo, menos ir en contra de su propia voluntad. Dios ha decretado todo y ha decretado quiénes se salvan y quiénes no, aunque su corazón es tan bueno que Él quisiera que todos procedieran al arrepentimiento. La voluntad decretal que hayamos de Dios y la voluntad que Él quisiera y la voluntad de sus conceptos, eso ya lo vimos. Infinito, no tiene fin. ¿Sí seguimos, hermanos? En todos los sentidos Él es santísimo. La palabra santo es apartado. Por eso usted, cuando conoce a Cristo, usted ya es santo. Usted ha creído en Cristo con convicción y usted ya está apartado del mundo, aunque esté en el mundo. Tiene usted que seguir viviendo, caminando, trabajando, pero usted ya está apartado. Bueno, Él es santísimo y está apartado ¿de quién? La Trinidad está apartada de todo lo creado. Eso se verá en el capítulo, en el punto 2, cómo se relaciona a Dios con lo creado, con sus criaturas. Santísimo, apartado de todo lo que usted conoce, de todo lo creado. Él está apartado del pecado y de todo lo creado. Santísimo. ¿Cómo podemos ofenderlo tanto y no desatar su ira? Bueno, usted sabe, hermano, que la ira ya se desató contra Cristo. Y Cristo pagó el pecado de los que son hijos de Dios. Y a esa ira la pagó el Señor en la cruz. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, a Pedro, que quería impedir que fuera a la cruz. Hermano, ¿qué tal si le hace caso a Pedro? ¿Dónde estaría yo ahorita? ¿Cómo me iría yo a justificar con un Dios purísimo y santo?
solo con la sangre de Cristo. Bueno, seguimos. Inescrutable, todopoderoso, infinito, santísimo, sapientísimo. Él lo sabe absolutamente todo en todas las épocas. ¿Sabía que se iba a presentar la serpiente en el Edén? Claro. ¿Sabía del diálogo de Eva con la serpiente, luego con el esposo? Sí sabía. ¿Sabía dónde estaba escondido Adán y Eva? ¿Dónde están escondidos allá que pecaron? Sí sabía. ¿Sabía que Cristo iba a venir a redimirnos del pecado? Sí, antes de la fundación del mundo, Efesios 1. Ya sabía, todo lo sabe, porque Dios sabe todo lo que ha pasado, Dios sabe todo lo que pasa y Dios sabe todo lo que pasará. Adórele, adórele. Bueno, libérrimo. Libérrimo es un superlativo de libre, ¿no? O sea, super libre. ¿Libre de qué? Bueno, libre del pecado, pero también quiere decir que todas las decisiones que él tomó no fue porque alguien le apretó la mano o porque se acercó un consejero, un ángel y le dijo, mira, hazle así, yo te recomiendo que le hagas así, ¿no? No, todas las decisiones que él tomó fueron libres entre la Trinidad, y lo que se decretó en la Trinidad antes que el mundo fuera está pasando, solo que usted no lo sabe. Por eso, si su amigo, su hermano, el que sea, va a ser salvo o no, no lo sabemos, pero órele al Señor, porque para Él no hay tiempo, no hay pasado, presente y futuro. Para nosotros sí, para Él no. Nadie lo aconsejó. Señor, hasta aquí ponle, mira, hubo unos topógrafos celestiales que dijeron hasta aquí el mar. Hay que manejar una gravedad para que no se salga el mar y no derrumbe todo. Todo fue hecho con su logos, con su palabra. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es el que no nos dejó sin luz. Libérrimo, libre, absoluto, total. Punto 5. Que hace todas las cosas según el consejo, ya saben, Efesios 1, el consejo eterno de la Trinidad. Según el consejo de su inmutable, no cambia, y justísima voluntad. Dios es justo, ¿no, hermanos? Y ejerció justicia sobre Cristo en la cruz. La justicia que yo debía haber pagado por el pecado que he cometido, Dios es justo y el pecado es pecado y alguien los tiene que pagar, y no tenía que ser un animal o ángel, tenía que ser Él mismo. Es justísimo. Su justísima voluntad. Bueno, todo esto que estamos hablando, yo digo, mire, si yo pudiese ser un consejero de Dios antes que el mundo fuera, ¿cuál sería mi consejo? Señor, no crees nada, no crees ninguna criatura, no te metas en problemas, no sea que después hasta tu hijo tenga que bajar. No hagas nada, tú sigue amándote internamente en la Trinidad, goza de lo que eres. No necesitas nada. Ese hubiera sido mi consejo. Pero eso no fue lo que ellos determinaron. Ellos determinaron que era el universo, los soles, los planetas, los animales, los seres humanos. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué, Señor? La Biblia dice que para su propia gloria. El hombre fue creado para que en esta gloria de la creación hubiera un ser que reflejara algunos de los atributos de Dios. Y ese ser somos los hombres, los seres humanos.
porque los animales tienen rasgos ahí muy interesantes, pero no reflejan cuando un hombre hace el bien. Cuando un hombre es misericordioso, es bondadoso, cuando escribe un poema, cuando escribe cosas hermosas o pinta. Solo es para reflejar un poco la gloria de Dios. Para eso fue creado el hombre. Bueno, el colibrí, ¿para qué fue creado? Para dar evidencia de que Dios existe. El león, la morsa. ¿Qué animal le gusta, hermano? Hay animales que están descubriendo que no conocíamos, insectos y todo esto. ¡Qué diseños, hermano! Hay un escarabajo, que él es escarabajo tanque, que antes de atacar hace una mezcla interna de gases y proyecta su gas mortal. Una maravilla, hermano. Hay un pescado escupidor que ve un zancudo y le escupe, ¿no? Son descendientes de Judas. ¡Pah! Y cae. ¿Quién le enseñó a ese gavilán a volar así? ¿Quién le enseñó al águila a empollar sus pollitos? El colibrí, ¿por qué huele así? Eran preguntas que yo tenía y no había. La pregunta se contestó fácil, porque Dios lo hizo. Punto. Papá, ¿por qué tienen agua los cocos? Porque Dios les puso agua. Punto. ¿O no? ¿O fue la evolución? Pues se contesta a su hijo con verdad. Dios lo hizo. Absoluto, que hace todas las cosas según el consejo inmutable y justísima voluntad. Para todos, ¿para qué? Para su propia gloria. Hermano, usted está aquí no para que Dios le resuelva todos sus problemas y que Dios lo glorifique a usted. No, usted está aquí para glorificar el nombre de Dios. Aunque sea, ¿sabe usted que usted no puede ni agregarle un ápice de gloria del que Él tiene? Solamente cuando usted lo obedece, Él se agrada, pero Él no necesita más gloria de la que ya tiene en sí mismo. Y entonces ahora se predica a través de los púlpitos que usted es el centro del universo, que Dios está para que esté preocupado por usted. Dios está muy preocupado por usted. Dios, es más, Dios ni duerme pensando en la enfermedad que usted tiene. Dios no sabe. Tenía yo una camiseta que me regalaron, hermano, donde está la cita de Apocalipsis, que Dios está tocando a la puerta y llamo. El que abre la puerta entrará y yo cenaré con él. Entonces la figura que estaba en esa, que hasta me la puse, es un Cristo demacrado. Está lloviendo, viene mojado y está tocando a la puerta, para que este hombre le dé el privilegio de abrir la puerta y entre. Y ahora sí cenamos, porque aquí el que manda es el hombre, para la gloria del hombre. Dios fue creado para la gloria del hombre. No, esa figura está mal. Dios no necesita absolutamente nada de ti. Nada aumenta su gloria. Y el hombre abre como un soberano la puerta y entra Jesús titiritando de frío y lluvioso. Gracias que me abriste. Oye, eso es absurdo. Nace en un versículo mal entendido. Dios tiene su propia gloria, su magnicidad. Está tocando a la puerta ahí como un pordiosero. Ah, qué coraje me da. Qué bárbaro. Sí. Entonces dice que es amantísimo, benigno. Ver punto 6, ¿no? Es amantísimo, hermanos. Digo, que su propio Hijo venga a pagar mi pecado y luego a través del Espíritu Santo yo puedo entender la verdad de Cristo.
y qué necesidad tiene del Rey de Gloria de venir, es por amor. Porque Dios es amor. Amantísimo, hermano. Hermano, cuando estemos con el Señor no vamos a volver a tener miedo, ni frío, ni dolor, ni angustia, ni ansiedad, todo. Todo es como la gallinita y sus pollitos que llegan y sienten el calor de mamá. Oh, jamás miedo, jamás incertidumbre por el mañana. Todo está resuelto. Punto. Amantísimo, benigno, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es amantísimo. Misericordioso, se compadece de nosotros porque Él estuvo en carne. Y una maravilla, hermano, en la encarnación, ahí donde Dios toma carne en la segunda persona de la Trinidad, Él se asoleó, sudó, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, sintió lo que es un golpe de látigo, hermano, sintió lo que es sufrir espinas en la cabeza. Usted no puede decirle, Señor, usted siempre ha estado en la gloria. No sabe lo que es caminar en el Sahara. No sabe lo que es tener hambre. No sabe lo que es llorar en carne. Cristo estuvo con nosotros y sufrió lo indecible. Una muerte para el más vulgar ladrón. Bueno, misericordioso, grande, longánimo, abundante en bondad, verdad y perdonando la iniquidad. Mi maldad, hermano, la maldad tuya está perdonada. Estamos a cuentas con el Señor. Entonces te das cuenta que a veces esas expresiones como, ay, hermano, yo estuve enojado con Dios 3 años. No, es que también, fíjese lo que pasé. Cállese. Usted no sabe quién es Dios. No comprende quién es Dios. O este hermano que me contó que andaba en una motocicleta, el hermano, ¿no? Ya de mi edad y en motocicleta el hombre. Y bueno, cada vez que se caía o lo arrastraba un autobús, se paraba enojado y decía, Señor, te dije que me cuidaras. Dice, creo que ya hasta le piqué un ojo a Dios. ¿Te das cuenta de su teología? ¿Te das cuenta de quién es su Dios? Es un Dios humano. ¿Te das cuenta del concepto de quién es Dios para él? Dios es todo esto, hermano, y más. Porque no podemos definir con palabras lo que Dios es. Es todo esto que le estoy leyendo y más. Cuando vimos el video de soles millones de veces, galaxias millones de veces más grandes que la nuestra, no estamos en el mapa. No tenemos ni medida. Somos demasiado pequeños. Y Dios nos amó. Y vamos a estar con Él, hermano. Muy bien. Estamos terminando. Dice, perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y, hermanos, galardonador de los que le buscan con diligencia. Algún día además tendremos nuestro galardón en el cielo. Y sobre todo, justísimo y terrible. Justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Todo pecado cometido en este mundo recibirá la ira de Dios. Todo pecado, excepto aquellos que tengan a favor la sangre de Cristo. Ustedes no nacieron para la ira, hermano. Ustedes recibieron para el amor, nacieron para el amor de Dios, la justificación de Dios. Así que nadie de los que no están bajo la gracia de Cristo, ninguno de sus pecados van a ser perdonados. Todo y cada uno de ellos recibirán
justicia de Dios. Termino con 2 versículos que hablan sobre la justicia de Dios. Salmo 5, 5, 6. Sígame conmigo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es correcto. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Destruirás al hombre sanguinario y engañador. A todos ellos abomina Jehová. Bueno, hermano, muchos mentirosos que han estado en esta tierra siglos atrás ya se murieron. ¿Y ahora? No pagaron. Muchos políticos que se han llevado el dinero del pueblo ya se murieron y no pagaron, hermano. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se salvaron? Saltaron a tiempo para que no les cayera la justicia humana. Escaparon de la justicia humana, pero la justicia divina va a ser implacable en el día del juicio. Y Nahum 1:2. Es uno de los profetas que pocos hemos visto y con esto estamos terminando. Nahum 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Usted conoce el enojo de Dios, no es cualquier enojo. Y guarda enojo contra sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No, hermano. En ese día se va a desatar la ira de Dios. Y el mundo se ríe. Hermano, una gente que no es creyente y escucha este sermón dice: están deschavetados. ¿De dónde sacan tanta cosa? El mundo hay que vivirlo, hay que disfrutar, hay que cuidar la salud, hay que ganar dinero y gozar hasta que la liguita se rompa y se muera uno. Ya, no pasó nada. ¿Eso crees? El que creó todo esto, el que te creó a ti, al mismo impío. La Biblia dice que el mismo impío fue creado para la gloria de Dios. Para que en ese día se manifieste la gloria de Dios, el día del fin. Donde hermano, ahorita lo estoy diciendo, pero el día que usted lo vea llegar, se va a acordar de este sermón. Ahí vamos a estar en el día final. Y usted verá cómo se va a descargar la ira de aquel que no ha sido justificado por la sangre de Cristo. Porque Dios es amor, pero también es justicia, es justo. Y no tendrá por inocente aquel que desechó su sangre preciosa. ¿De acuerdo, hermanos? Que el Señor nos proteja con su sangre preciosa. Hemos visto el punto 1. Para el próximo domingo veremos el punto 2 y 3, que habla de la aceidad de Dios, y el 3, el tema de la Trinidad. Ya no expliqué el tema de substancia. El próximo domingo lo explico. ¿Qué es substancia? ¿Qué es subsistir y qué es existir? Búsquelo. ¿Qué es existir en latín y qué es subsistir en latín? Y hasta entonces, que el Señor los bendiga. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias a nuestro amantísimo Señor que habita en luz inaccesible. Oremos. Padre, que nuestra oración llegue a tu mente, a tu corazón infinita. Bien decía el rey David: ¿qué es el hombre para que usted tenga memoria de él y lo visite? David y los hombres de Dios del Antiguo Testamento vislumbraban tu grandeza. Nosotros con el Nuevo Testamento tenemos más clara tu grandeza, pero aún así la mente no nos da para comprender lo que es incomprensible. Señor, la Trinidad, tú existes en 3 personas y una sola esencia. Ha sido atacada a través de la historia del cristianismo, pero nosotros sabemos que es un misterio revelado a medias, Señor.
y que tenemos una mente que no alcanza a conocer tus atributos y tu relación interna dentro de la eternidad. Gracias, Señor, pero con lo que hemos creído o con lo que hemos entendido no es suficiente, nos es suficiente para creer y amarte. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones. ¿Sí se pueden poner esas, hermanos? ¿Alguien que me las lea aquí, hermano? Números, que pase al frente y le doy el micrófono. No, nada más uno, no todos. ¿Números qué, hermano? Pásale, Davidcito, y las lees. Y luego Corintios. Otro hermano que me lea Corintios, ¿no? Hermana. Números. Adelante. Números 6, 24, 25 y 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, hermanos, que el Señor te bendiga. Hermana Amalia, ¿ya lo tiene? Corintios, ¿qué es, hermano? Bien. No, con calma, hermano. Ya lo sabemos de memoria. Ya lo tiene aquí el hermano, mire, páseselo. Gracias, hermano. Ahora sí. Ay, Dios mío, esta Biblia. Primera de Corintios. Segunda de Corintios 13. 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El pueblo dice amén. Gracias, hermana, que el Señor le bendiga. Bien, hermanos, el próximo domingo vamos a terminar el punto 2 y el punto 3 del segundo capítulo de la confesión de fe, que es Dios y la Santísima Trinidad. Hermanos, pedimos que lean, se informen de la belleza, la descripción de esta confesión, de cómo es la Trinidad, si es que pudiéramos tener un atisbo y entender. Estudien sobre qué es existir y qué es subsistir para que podamos entender ese punto. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos. A los hermanos de la red les pedimos que el próximo domingo estén pendientes, punto 2 y punto 3. Así que el Señor les bendiga y hasta entonces. Amén.